¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, tardes o noches, va a depender de a qué hora estén viendo ustedes el video. Y el día de hoy, con nuestra materia de métodos del diseño arquitectónico, vamos a empezar la clase número 2. Como ya vimos en la clase anterior de qué consta el programa arquitectónico, que teníamos una necesidad de un espacio. Con eso nosotros tenemos un programa de necesidades. Tenemos un lugar donde lo vamos a tener, un terreno para hacer el análisis de sitio. Tenemos que hacer nuestros diagramas de funcionamiento y nuestros diagramas de zonificación de primera instancia. Tenemos esta parte que no compite la materia, que es de la materia de espacios arquitectónicos, que son los estudios de áreas. Y con eso nosotros podemos empezar con el anteproyecto. ¿Sí? Ya hemos platicado que era el anteproyecto, lo vamos a abordar a más grosso modo en la clase del día de hoy, para llegar al proyecto arquitectónico que ya les expliqué qué tal. Entonces vamos a hablar del anteproyecto. ¿Cómo generamos el anteproyecto? ¿No? Que era algo que comentábamos presencialmente terminando la clase de resistencia de materiales el sábado. Nosotros empezamos a hacer pequeños bocetos. ¿Cómo los podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer de una forma muy sencilla, digamos, tomando en cuenta una modulación. ¿Qué podemos hacer en primera instancia? En hojas de cuadrícula, tomando en cuenta que cada cuadrito es medio metro, nosotros podemos empezar a bocetear. No necesariamente tienen que ser cuadrados, pueden ser rectangulares, le podemos dar forma, pero con esa, digamos, esa modulación nosotros nos podemos guiar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer para desarrollar nuestro anteproyecto? Nosotros ya tenemos un estudio de áreas, ¿no? Tenemos un programa de necesidades, tenemos qué espacios vamos a ocupar, ya los transformamos en una medida con sus muebles, que es el estudio de áreas, y nosotros empezamos a hacer un bocetaje de espacios. Y en él nosotros vamos a acomodar o hacer un acomodo adecuado de los espacios de acuerdo a la función y la comunicación. ¿Cómo se tienen que comunicar entre ellos? ¿Qué local tiene que estar al lado de cuál? ¿Con cuál otro interactúa? ¿Cómo me es más cómodo moverme? ¿Por qué? A nosotros empezar a partir de una casa habitación, pues es un proyecto en el que pues llevamos viviendo toda nuestra vida, lo conocemos muy bien. Entonces nosotros podemos decidir o intuir o ver qué podemos hacer para mejorar la experiencia de vida, de funcionamiento y de comunicación de los espacios. Por eso empecemos por una casa, que es el proyecto que más conocemos. Pero aquí hay algo también importante que tenemos que tomar en cuenta, que es lo siguiente. Necesitamos ver la orientación para ver cómo le va a entrar la luz y con ello el calorcito del sol para que sea confortable. La iluminación, qué tanto vamos a ocupar de luz natural o qué tanto la queremos evitar. Y la ventilación, de qué tamaño va a ser la ventana. ¿Tiene que cruzar? ¿No tiene que cruzar? Entonces tenemos que ver, ¿tiene que ventilarse? ¿No tiene que ventilarse? Sí, en el caso específico de una casa habitación, un lugar que tiene que estar muy bien iluminado, bien orientado, que no le dé calor y que tenga una buena ventilación en la cocina. A lo mejor el baño no necesita estar bien iluminado, pero sí bien ventilado. Una recámara necesita las tres. Necesita calor, necesita luz y necesita ventilación. Entonces nosotros vamos viendo, por eso el análisis de sitio, ¿para dónde está el norte? ¿Cómo lo orientamos? Nosotros tenemos esta situación del recorrido del sol. Tenemos oriente-poniente y recorre el sol. Entonces acá tenemos el sur y el norte. En oriente-poniente nosotros tenemos luz y calor la mitad del día, en un lado en la mañana, en un lado en la noche. En el sur tenemos luz y calor todo el día, o la mayor parte del día. Y en el norte tenemos luz, pero no tenemos calor. Entonces así es como nosotros podemos decidir en qué posición vamos a poner nuestra casa dentro de nuestro terreno. Por ahí yo les debía la medida del terreno, se los dejo en un apartado ya específico para que ustedes tengan el tamaño. No me acuerdo bien, pero creo que tiene 10 por 21 más o menos.
este es un terreno grande que estamos analizando, para que ustedes puedan hacer su boceto dentro ya del terreno con estas condiciones. ¿Sí? Con la bibliografía que comentamos, el libro de las medidas de una casa, también vienen ahí ciertas indicaciones de asoleamiento que nos van a ayudar a dividir o ubicar los espacios, que no necesariamente tiene que estar así, no, completamente al sur, no. La podemos girar y ahí empezamos a hacer un juego de formas y movimiento, porque de repente pues nos casamos con el cuadrado, les he dicho, pero pues ¿qué pasa si le damos un giro a 45? Ya es otra forma, y es otra vista. Entonces es ahí a donde nosotros empezamos a desarrollar nuestra creatividad. Ya que generalmente el anteproyecto se hace en planta, se dibuja en planta. Y después, ya que nosotros tenemos ya definido el acomodo, lo empezamos a, se dice el término, levantar para hacer el volumen. Porque ya tenemos una idea, pues lo voy a eliminar para acá y esta para acá, y la ventana de este tamaño, pero a lo mejor aquí quiero una ventanita que vaya, no sé, a 1,20 y llega a la trave, pero en la sala quiero un cáncer de piso a techo. Entonces ya empezamos nosotros a imaginarnos o a construir esta parte de la elevación. Ya que lo tenemos elevado, empezamos a construir las fachadas, ¿sí? Y con eso tenemos lo siguiente. Nosotros ya tenemos este dibujo en 2 dimensiones. Entonces ya tenemos definido esta parte que sería nuestra planta arquitectónica o plantas arquitectónicas. Después de bocetear, nosotros tenemos las plantas. Empezamos a levantar y tenemos las fachadas. Pero al final de cuentas nosotros lo tenemos, digamos, desdoblado todavía. Vamos a dejar de lado los cortes porque eso ya es como otro detalle que hay que hacer, a donde debemos las entrañas a la edificación. Pero aquí, esta parte de las plantas y las fachadas, a nosotros unirlas, empezamos a hacer las volumetrías. Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso que se le conoce modelos tridimensionales? Y pueden ser de diferentes tipos, jóvenes. Nosotros tenemos aquí los modelos tridimensionales, las perspectivas. Y hay varios tipos de perspectivas, las que son de un punto de fuga, de 2 puntos de fuga, o una que se llama perspectiva caballera, que es un isométrico. Los isométricos, como bien nos dice el dibujo técnico, pues los dibujamos a 30 grados. Y es algo que podemos hacer muy fácil en dibujo asistido por computadora. Tenemos las perspectivas, tenemos las maquetas, pero tenemos las maquetas volumétricas y las maquetas a detalle. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? En la maqueta volumétrica, jóvenes, ¿nosotros qué tenemos? En esta maqueta nosotros hacemos, digamos, solo la envolvente. ¿Cómo va a quedar, no? ¿Cómo se va a ver solo el exterior de la edificación, no? Que pues ya hay muchos, son las que de repente ven en los centros comerciales, o en las expos, o en esta parte de módulos de ventas de casas vacacionales. Tenemos estos 2 tipos de maquetas. La maqueta volumétrica, donde vemos cómo se ve la edificación con sus fachadas, y tenemos la maqueta de detalle, que son las que se desdoblan, a donde nosotros le podemos ver todos los espacios arquitectónicos ambientados y amueblados, ¿sí? Y eso es muy común en venta de vivienda, en lo que se conoce como la inmobiliaria, que es esta parte de las ventas, compra y venta de inmuebles, ¿no? Que son las edificaciones. Entonces nosotros tenemos estos tres modelos. Nosotros podemos empezar a hacer nuestro boceto en volumen, así como hacer una perspectiva o hacer un isométrico de nuestra edificación para imaginarnos cómo se va a ver, ¿no? Y a lo mejor ya empezamos a decir, pues es que
a lo mejor esta ventana no así, mejor acá, y esta altura, y no sé qué, y empezamos a ver el movimiento. Esta parte de cómo dibujar las perspectivas ya lo vimos en geometría descriptiva. Entonces nosotros empezamos a ver esta parte de las maquetas, ¿no? Y nos dice el programa que hay maquetas de trabajo y maquetas de proyecto. Obviamente las maquetas de trabajo no es que sean las descuidadas, pero son estas volumétricas. Estamos viendo cómo vamos a hacer estos juegos de volúmenes para